Ya, entonces, el teorema de la función inversa dice de que nosotros podemos calcular la derivada de una función inversa, ¿no es cierto?, de esta forma, ¿sí? Ya, entonces uno tiene que empezar con la función, no con la función inversa, ¿sí? ¿Ya? Esa es la idea. Por lo tanto, si uno quiere calcular esto de acá, en este caso, ya, entonces nosotros queremos calcular f a la inversa prima derivada, ¿no es cierto? ¿Sí? La derivada de la función inversa evaluada en 3. Ya, y eso por el teorema es igual a 1 partido en f' evaluado en f inverso de 3. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, tenemos que descubrir cuánto vale f inverso de 3 y después, bueno, también tenemos que descubrir cuánto vale f', ¿sí? Bueno, f' nos están dando la información, f' vale todo esto, ¿sí? Ya, la pregunta es, ¿cuánto vale f inverso de 3? ¿Sí? ¿Ya? Y fíjense que aquí me están dando de que f de 1 es igual a 3, ¿sí? Por lo tanto, si yo aplico la función inversa aquí, nos quedaría, eh, yo hago la composición, entonces sería f inverso aplicado a f de 1, esto es igual a f inverso de 3, ¿sí? Y acá, según como una es la función inversa de la otra, queda solamente el argumento. Bueno, ya sabemos que entonces f inverso de 3 vale 1, ¿sí? Por lo tanto, en el siguiente paso aquí podríamos colocar f' evaluado en 1. ¿Ya? Y como ya nos entregaron la información de cuánto vale f', f' de 1 sería igual a 1 más coseno al cuadrado de i cuartos por 1. ¿Ya? Y eso se puede calcular. ¿Ya? Entonces esto sería 1 más coseno al cuadrado de pi cuartos. ¿Sí? Y coseno de pi cuartos es raíz de 2 partido en 2. ¿Sí? Pero al cuadrado, porque el coseno se está elevando al cuadrado, ¿ya? Entonces esto se puede calcular fácilmente, entonces me quedaría un 1, y ahí, bueno, me queda un medio, ¿sí? ¿Ya? Y esto es 3 medios. Por lo tanto, siguiendo por acá, nos quedaría 1 partido en 3 medios, y eso es lo mismo que 2 tercios, ¿sí? ¿Ya? Entonces lo que hay que aplicar es el teorema de la función inversa, y siempre tenemos que partir con el hecho de que f de x, con la función f, no con la inversa, ¿sí? Siempre nuestro desarrollo se basa en primero escribir quién es f, no quién es la función inversa, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que dominar el tema de la función inversa, ¿sí? ¿Ya? El otro se lo dejo para ustedes, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Hay que aplicar el teorema de la función inversa, ¿sí? Y aquí me dicen de que g es la función inversa de f, ¿ya? Por lo tanto, este es el punto de partida, ¿ya? Tengo que aplicar el teorema, ¿ya? ¿Ok? Ya. Lo que me gustaría hacer es que, por ejemplo, si yo tengo la tangente de x como función, nosotros sabemos de que la función inversa de x es igual a arco tangente, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinamos la derivada, ¿sí?, de arco tangente? ¿Ya? Entonces esto sería lo mismo que, según el teorema que acabamos de escribir, 1 dividido en f' evaluado en f inverso de x, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el teorema, ¿sí? ¿Ya? Entonces, fíjense que f', nosotros sabemos de que es igual a secante al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Ya?
Por lo tanto, con esta información y con esta información, ¿sí? Esto de acá es igual a 1 partido en f' evaluado en f inverso, que es arcotangente, ¿sí? Y ahora f', que es secante, cuadrado, lo evalúo en arcotangente y me queda 1 dividido en secante cuadrado de arcotangente. ¿Ya? Bueno, eso no es lo que yo quiero, ¿sí? Porque hay una forma de reescribir toda esta información, ¿sí? Ya, y hay que ocupar identidades trigonométricas, ¿ya? Entonces, la derivada del arco tangente depende solamente de polinomios, ¿sí? ¿Sí? Son expresiones racionales, no son expresiones trigonométricas. Ya. Lo otro que sabemos es que tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado. Identidad trigonométrica, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si yo en vez de escribir un x ahí, escribo arco tangente de x? Entonces esto sería tangente al cuadrado de arco tangente más 1 igual a secante al cuadrado de arco tangente. Entonces yo estoy en la identidad de arriba, en esta identidad, estoy evaluando el x, lo estoy pensando como arco tangente de x, ¿sí? Por lo tanto, al evaluar nos quedaría eso, ¿ya? Y acá tenemos tangente evaluado en arco tangente, una es la función inversa de la otra, y se está elevando al cuadrado, por lo tanto aquí me tiene que quedar un x cuadrado, ¿sí? Y bueno, el 1 por el otro lado, ¿ya? Entonces hemos descubierto de que secante al cuadrado de arco tangente se puede escribir simplemente como x cuadrado más 1. Por lo tanto, la derivada del arco tangente es igual a 1 dividido en x cuadrado más 1 para todo x en R. ¿Sí? ¿Ya? Entonces yo creo que coloqué por acá entonces lo que no coloqué como ejercicio que ustedes deberían escribir es identificar, a ver, si tenemos el arcoseno, determinar la derivada del arcoseno, del arco coseno, arco cotangente, arco secante, arco cosecante. ¿Ya? Entonces, estos de acá quedan como ejercicios. ¿Ya? Y después que lo hagan, después que encuentren las derivadas de estas funciones trigonométricas inversas, ya quedan como fórmulas, ¿sí? En definitiva, ya quedan como fórmulas, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos aquí buscar rápidamente para que usted... La derivada de las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Entonces, ustedes podrían demostrar que aquí están, ¿sí? Entonces, como tarea queda demostrar que la derivada del arcoseno es, voy a borrar, no prefiero no borrar, voy a mover nomás. La derivada del arcoseno es 1 dividido en 1 menos x cuadrado. Eso es lo que hay que demostrar, ¿sí?
aplicando el mismo método que yo hice, ¿sí? Después, la derivada del arcoseno, que ahí simplemente el cambio con la anterior es simplemente que va un menos adelante, ¿no? Menos 1 dividido en esto de acá, ¿sí? La derivada del arco tangente ya la conocemos y la derivada del arco cotangente es, si ustedes se fijan, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Sí? Entre una y la otra sería simplemente un menos, ¿no es cierto? Menos 1 partido en x cuadrado más 1. ¿Sí? La derivada de la arco secante es 1 partido en el valor absoluto de x, y acá me queda x cuadrado menos 1 en raíz. Y la del arco cosecante, bien parecida, salvo un menos, ¿no es cierto? Nos queda entonces menos 1 partido en valor absoluto de la raíz. Ya. Listo, entonces verificar. ¿Ya? Es un buen ejercicio para aplicar el teorema de la función inversa. ¿Sí? Ya, ojo que aquí aparece la u porque la u aquí la toman como dependiente de x, ¿sí? Por lo tanto, por eso aquí ocupan la regla de la cadena, ¿sí? Fíjense en todos estos pasos. Yo no estoy aplicando la regla de la cadena, ¿sí? Porque mi variable es x, ¿sí? Por si acaso. Ya, listo. Eso es por un lado, ¿ya? Entonces esa es la aplicación del teorema, ¿sí? Para encontrar derivadas de funciones inversas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la receta, por ejemplo, para esta, es siempre comenzar con la función, no la función inversa, con la función. Entonces, uno toma f de x igual al seno, ¿ya? Calcula la derivada del seno, uno sabe que la función inversa es justamente el arcoseno, y ahí empieza a trabajar, ¿sí? Y la idea es justificar que cada una de estas es así, ¿sí? Ya. Ya, siguiente situación, ¿ya? Razón de cambio. ¿Ya? ¿Qué significa la razón de cambio? ¿Sí? Em, Fíjense que cómo yo voy a definir la razón de cambio. ¿Ya? Entonces, yo tengo, supongamos la siguiente situación, que estoy en el plano y por acá se mueve una partícula, ¿sí? Una partícula azul, ¿ya? Entonces, supongamos de que este es el eje X, que depende del tiempo, y que este es el eje Y, que depende del tiempo. Entonces, dependiendo del tiempo, del t que yo estoy considerando, típicamente positivo, ¿no es cierto? La partícula va a estar en algún lugar determinado, ¿sí? Mientras el t se mueve, la partícula se mueve, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a haber una variación en el eje X, ¿sí? Y va a haber una variación en el eje Y, ¿no es cierto? Entonces, si el X se mueve, el Y se mueve, ¿no es cierto? Entonces, a eso es lo que uno llama tasas relacionadas o razón de cambio. Entonces, con el nombre de tasa relacionada uno entiende mucho mejor de lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, si cambia el X, ¿sí? Si cambia el X, si yo muevo el T, va a cambiar el X y también va a cambiar el Y, ¿sí? Porque la partícula se está moviendo, ¿ya? Entonces, todos estos problemas tienen que ver con razón de cambio, son relativos a la velocidad, ¿sí? Con que se mueven las variables, ¿sí? Entonces uno podría interpretar de que la razón de cambio es la velocidad con que se mueve en el eje X, por ejemplo, o la velocidad con que se mueve en el eje Y, ¿sí?
La velocidad podría ser positiva o podría ser negativa, dependiendo de hacia dónde me estoy moviendo. ¿Ya? Uno tiene que fijar una convención. Entonces, por ejemplo, si estamos acá, ir hacia la derecha sería velocidad positiva, pero si yo estoy retrocediendo, sería velocidad negativa, ¿sí? Análogamente, para nosotros va a ser ir hacia arriba, va a ser ir con velocidad positiva, ir hacia abajo, velocidad negativa, ¿sí? Ir en el sentido opuesto, ¿sí? Ya, entonces, esta es la idea de la razón de cambio, ¿sí? Tener variables que tienen que ver con otras, ¿sí? ¿Ya? Ok, ¿ya? Y bueno, la variable es la t, ¿sí? El tiempo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, como primer ejemplo, tenemos una bola de nieve, ¿ya? Tenemos una bola de nieve. ¿Ya? Esta bola de nieve supongo que es de una esfera, ¿ya? Entonces tiene un radio, ¿no es cierto? Dice, la bola de nieve se derrite a una razón de tantos centímetros cúbicos por segundo, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad, uno también podría pensar de que esta es la velocidad con que se está derritiendo, ¿sí? Cuando me hablan de razón, es equivalente a velocidad, ¿sí? Pero como acá se está derritiendo, uno podría pensar de que la velocidad tiene que ser negativa, ¿sí? Porque está disminuyendo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso hay que interpretarlo cuando uno esté haciendo el ejercicio, ¿ya? Entonces, ya, dice, ¿a qué velocidad disminuye el área superficial cuando la esfera tiene 10 centímetros de diámetro? ¿Ya? Entonces la pregunta, si me están diciendo de que la bola de nieve se está derritiendo y aquí me están diciendo que es a centímetros cúbicos, entonces esto tiene que representar un volumen, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el volumen el volumen, ¿sí? La velocidad con que cambia el volumen respecto al tiempo, ¿sí? ¿Ya? Es igual a 0,05 centímetros cúbicos por segundo, ¿ya? Y vuelvo a decir de que en este caso, en este contexto, se está derritiendo, entonces se está achicando. Por lo tanto, uno debería inferir de que ese resultado es negativo, ¿sí? Esa velocidad es negativa. ¿Ya? Y a nosotros nos están pidiendo el área superficial, ¿sí? Entonces, el área superficial. ¿Ya? Entonces, por acá tengo que anotar algunas fórmulas, ¿ya? La primera fórmula sería la del volumen de una esfera. ¿Ya? El volumen de una esfera es 4 tercios R pi R al cubo, ¿sí? Y la superficie de una esfera es 4 pi R al cuadrado, ¿sí? Esa fórmula hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Ya. Otra cosa más que argumentar. Siempre depende del tiempo. Y el tiempo en este caso son segundos. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, el radio se mueve respecto al tiempo. ¿Sí? El volumen se mueve respecto al tiempo. ¿No es cierto? Las derivadas del volumen respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces nosotros siempre vamos a derivar en este tipo de problemas respecto al tiempo. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, fíjense que nos están pidiendo a qué velocidad disminuye. Obviamente, entonces, como el volumen está disminuyendo, el área superficial también tiene que disminuir. ¿Ya? Entonces, nos están preguntando cuál es la velocidad con que está cambiando la superficie. ¿Sí? Esa es la pregunta en este caso. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que ocupar esa información para determinar la otra información. ¿Sí? Ok, vamos a utilizar esta información, la que está por acá. ¿Ya? Entonces vamos a partir de la fórmula del volumen. ¿Sí? Vamos a partir con la fórmula del volumen. ¿Ya?
Entonces, vamos a derivar respecto al tiempo, ¿sí? Porque, vuelvo a insistir, de que el radio depende del tiempo, el volumen depende del tiempo y la superficie depende del tiempo, ¿sí? Ya, por lo tanto, acá, ojo que hay que usar la regla de la cadena, ¿sí? Ya. Entonces, el B depende del tiempo y el R depende del tiempo, ¿ya? Por lo tanto, la derivada de B sería d de B de t, ¿no es cierto? ¿Sí? En un lado. Y por el otro lado esto es constante, 4 tercios, pi, ¿no es cierto? Que sería la constante, ¿ya? Y el R está elevado al cubo, pero recuerden de que uno omite el t. Ojo, hay que omitir el t porque uno lo podría escribir aquí, que R depende de t. Ya, pero es simplemente escribir más notación. Siempre implícito va a estar entonces de que las variables dependen del tiempo en este tipo de problemas. Ya, por lo tanto, la derivada de eso es 3r al cuadrado por la derivada, ¿cierto? Recuerden que estamos usando la regla de la cadena porque el r depende de t. Por lo tanto, necesitamos conocer cuánto es ese valor, ¿sí? Ya, y ahí está la derivada, ¿sí? Aquí hay cosas que se cancelan, ¿no es cierto? S3 con S3. Por lo tanto, tenemos que la derivada de b respecto al tiempo es igual a 4pi r cuadrado por la derivada de r de t. ¿Sí? ¿Ya? En este caso me están diciendo de que la derivada vale eso. Por lo tanto, si yo reemplazo, me quedaría menos 0,05 igual a 4pi, ¿ya? En el problema me están diciendo de que en el instante donde el diámetro es 10, por lo tanto, si el diámetro es 10, el R vale 5, por lo tanto tengo que reemplazar R igual a 5, entonces me quedaría 5 al cuadrado por dr de t. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para responder nuestra pregunta, ¿sí? ¿Qué es esa? Primero necesito saber cómo se mueve el radio respecto al tiempo, ¿sí? Y fíjense que aquí lo puedo despejar, ¿sí? Entonces me queda 0,05 dividido en 100, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, aquí tendría menos 0,0005 dividido en pi. Y eso es lo que vale dr de t. ¿Sí? ¿Ya? Ojo, las unidades de medida entonces serían centímetros por segundo, ¿sí? Porque el radio tiene una dimensión, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en nuestro punto de partida teníamos de que nos estaban dando la velocidad del volumen, ¿no es cierto? Y eso estaba en centímetros cúbicos. Eso tiene sentido porque un volumen abarca 3 dimensiones, ¿sí? Pero un radio abarca una dimensión, por lo tanto, esto está en centímetros por segundo, ¿sí? ¿Ya? Listo. Descubrimos cuánto vale dr de t, ¿sí? Y ese dato lo vamos a ocupar, ¿sí? Lo vamos a ocupar con la fórmula de la superficie, que es esta, ¿sí? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a derivar respecto del tiempo. Ya, entonces, derivamos respecto al tiempo, ¿ya? Y nos queda ds dt, ¿sí? ¿Ya? La derivada de s, ¿sí? Lo constante, que es 4pi, la derivada de r al cuadrado, recuerden de que r depende de t, por lo tanto hay que usar la regla de la cadena, entonces sería 2r por r', que yo la voy a escribir de esta manera, ¿sí? Entonces ahora evaluamos, ¿no es cierto? Porque nos están pidiendo cuando r vale 5, ¿sí? Por lo tanto, esto sería ds dt igual a 8, bueno, Profe, 8 disculpe, pi
por 5. ¿Sí? El S, ¿Sí? ¿cómo lo sacó? Sorry que me desconcentré un poco. Ya, el S depende de T, el S mayúscula. ¿Sí? Sí. Porque estamos derivando el área superficial y este es el área superficial de una esfera. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, si el S depende de T, por lo tanto, no tengo que usar la regla de la cadena acá. La reescribo de esta manera, como S' o escrito en esta notación de Newton. ¿Sí? Recuerden de que uno puede usar cualquier notación que tiene conveniente y yo estoy usando la notación de Newton, que tiene que ver con los D. ¿Sí? Y acá queda mucho más claro de lo que estoy haciendo, porque estoy derivando S respecto a la variable T. ¿Sí? Por lo tanto, en el otro lado, como el R también depende de T, me quedaría derivar el R cuadrado, que sería 2R, por la derivada de R, que es esta. ¿Sí? Sí, ¿Ya? gracias. Ya, entonces ahora lo que estamos haciendo, estamos evaluando. ¿Sí? Estamos evaluando. ¿Ya? Entonces el R vale 5, entonces me quedaría, bueno, ahí junté S con S, el pi y el R vale 5. Y el dr de t vale esto de acá, menos 0,0005 dividido en pi. ¿Ya? Y ahí sacamos la cuenta, po. El pi se cancela, ¿sí? El pi se cancela. Y esto sería entonces 40 por el otro valor. ¿Ya? Entonces esto sería, me quedaría ds de t igual a menos 0,02. ¿Ya? Esto de acá es una superficie, por lo tanto la unidad de medida tiene que estar al cuadrado y por los segundos. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad con que se mueve la superficie cuando el volumen disminuye con la velocidad indicada, ¿no es cierto? Es igual a menos 0,02. ¿Ya? Entonces, estos son los famosos problemas de razón de cambio. ¿Sí? Todo parte con plantear una ecuación, ¿sí? Y las variables van a depender del tiempo, ¿sí? Ya, podríamos hacer otro más. El 3, por ejemplo, ¿sí? Ya, entonces el dibujito siempre ayuda en este tipo de problemas, ¿sí? Dice un globo de aire caliente que asciende en línea recta desde el nivel del suelo, es rastreado por un observador que está a 500 pies del punto de elevación. Ya, entonces el observador está aquí, supongamos que eso es el P, y por acá está el punto de despegue, ¿sí? Del globo, ¿sí? Entonces el globo va subiendo, ya, va subiendo. Ya, este es el punto de elevación, punto de partida, que lo voy a colocar como A. Ya, ¿qué más nos dicen? En el momento que el ángulo de elevación del observador es 45 grados, 45 grados o pi cuartos, el ángulo crece a razón de 0,14 radianes por minuto. ¿Sí? ¿Qué tan rápido se está elevando el globo en ese momento? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo que me están dando de información de que esto vale 500. ¿Sí? 500 pies. ¿Ya? Y me están pidiendo la velocidad con que se eleva, ¿sí? El globo.
Por lo tanto, esta podría ser una variable i que depende del tiempo, ¿sí? Por lo tanto, el globo comenzó de aquí y después subió, hasta que llega hasta pi cuartos, ¿sí? ¿Ya? Entonces esto va en línea recta, ¿no es cierto? Aquí lo puedo escribir como i de t, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo ustedes plantearían la situación? Ya pueden usar trigonometría o geometría, ¿ya? Cualquiera de las dos situaciones. Y si me están dando un ángulo, yo creo que hay que usar trigonometría, ¿sí? No me están dando ninguna información sobre la hipotenusa, por lo tanto no tendría que usar ni seno ni coseno. Entonces acá debo utilizar tangente, ¿sí? Ya, por lo tanto, este ángulo es variable, ojo, lo voy a colocar como alfa, ¿sí? Me están preguntando qué es lo que sucede en el ángulo 45, ¿ya? Entonces sería tangente de alfa, ¿sí? Igual a i dividido en 500, ¿sí? ¿Ya? El a es a de t porque depende del tiempo y el i es i de t que depende del tiempo también, ¿sí? ¿Ya? Eso está implícito, ¿ya? Listo. Derivamos respecto al tiempo, ¿sí? Por lo tanto, la derivada de la tangente es secante cuadrado de alfa por alfa prima. Ojo que ahora lo voy a escribir con esta notación, ¿sí? ¿Sí? Alfa prima es lo mismo que escribir de alfa de t, ¿sí? Y por el otro lado me queda, bueno, 1 partido en 500 por la derivada de i, que es i prima, ¿sí? I prima es igual a bi de t, ¿ya? El dato que nos está entregando el problema es que la razón me están entregando de que alfa prima es igual a 0,14 radianes por minuto, ¿sí? Por lo tanto, ese dato ya lo tengo, ¿sí? ¿Ya? Entonces hay que identificar cuánto vale I', ¿cierto? Esto es lo que hay que identificar, ¿sí? Eso es lo que nos están preguntando, ¿ya? Entonces, secante al cuadrado de pi cuartos, ¿sí? En ese instante, ¿ya? Por alfa prima, que vale 0,14, tiene que ser igual a 1 partido en 500, y el 500 lo podría pasar al otro lado multiplicando, ¿sí? Y esto sería I', ¿sí? Sacamos la cuenta y tenemos el valor, ¿sí? Ya, entonces, secante de pi cuartos es lo mismo que 1 partido en coseno de pi cuartos, ¿sí? Y coseno de pi cuartos es raíz de 2 partido en 2, pero al cuadrado sería un medio, y 1 dividido en un medio es 2. Ya, entonces, bueno, sacamos la cuenta y eso sería, bueno, 1000 por 0,14, ¿sí? 140. Ya, entonces la velocidad con que se está subiendo el globo es 140 metros por, no, pies por segundo, por minuto. 140
ft por minuto. Y alcanzamos a hacer el 4, ¿sí? Ya alcanzamos a hacer el 4. Ya, entonces tenemos un triángulo, la altura de un triángulo disminuye a cierta razón, mientras que el área del mismo disminuye a una razón de 3 centímetros cuadrados por minuto. ¿A qué ritmo cambia la base del triángulo cuando la altura es igual a 20 y el área es 150? Ya, entonces un triángulo cualquiera, ¿no? ¿Sí? Supongamos que esa es la altura, ¿ya? Y por acá tenemos la base. Ya, entonces según la información que nos están diciendo acá en la primera línea, dice que DH, ¿no es cierto?, respecto al tiempo, es igual a menos 2, ¿sí? ¿Ya? Porque está disminuyendo, ¿sí? El área, ¿sí? Entonces, el área de un triángulo, nosotros sabemos de que es base por altura dividido en 2, ¿ya? Entonces, nos están diciendo que BA de T es igual a menos 3, ¿sí? ¿Ya? ¿A qué ritmo cambia la base del triángulo cuando la altura es igual a 20 y el área es igual a eso? ¿Sí? Entonces, nos están pidiendo cuánto es de B de T. Esa es la pregunta, ¿sí? Cuando H es igual, cuando H es igual a 20, ¿sí? Ya, entonces, tenemos que usar, tenemos que usar esa ecuación y derivarla respecto al tiempo, ¿sí? ¿Ya? Esa ecuación de ahí es equivalente a pedir 2A igual a B por H, ¿no es cierto? Ya, por lo tanto, voy a derivar respecto al tiempo, ¿sí? Por lo tanto, en el lado izquierdo sería 2 veces la derivada de A, ¿no es cierto? 2 veces la derivada de A respecto al tiempo. Y en el lado derecho hay un producto, ¿sí? Y B depende de T y el H también depende de T. Por lo tanto, tengo que aplicar la regla del producto, ¿sí? Ya, por lo tanto, sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿sí? Ya. Este dato me lo están entregando. Ese dato yo lo quiero encontrar. Y este dato también me lo dieron, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, vamos a reemplazar, ¿sí? Bueno, cuando h vale 20, ¿sí? Podemos identificar con toda esa información cuánto vale B, porque también necesitamos saber cuánto vale B, ¿ya? Pero nos dieron información sobre el área, porque el área es 150, ¿ya? Entonces, reemplazando en esta fórmula, ¿sí? Con A igual a 150 y H igual a 20, podemos obtener el B. Entonces sería 150
el 2 lo voy a pasar al otro lado. El H vale 20 y el B vale B. ¿Sí? Sacamos la cuenta, entonces esto sería 150, bueno, sería 300 partido en 20. ¿Sí? Ya, y eso es 15, ¿no es cierto? B vale 15. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos toda la información que necesitamos. Ya en el siguiente paso voy a despejar. ¿Sí? Entonces me quedaría 2 veces dA dt menos B dH dt igual a dB dt, que es lo que nos están preguntando, y bueno, está multiplicado por h, por lo tanto el h divide. ¿Sí? Y ahora reemplazamos todos los valores que tenemos en el lado izquierdo, que los conocemos todos. ¿Ya? Entonces esto implica que esto quedaría 2 por el dA dt vale menos 3, el b vale 15, el dH dt vale menos 2 y el h vale 20. Sacamos la cuenta y tenemos cómo se mueve la base respecto al tiempo. ¿Sí? ¿A qué ritmo cambia la base? ¿Ya? Entonces ahí me queda, bueno, me queda un menos 6 por aquí, acá me queda un 30 y acá me queda un 20. Entonces tenemos 24 partido en 20. Que eso es lo mismo que 12 partido en 10 y eso es lo mismo que 6 partido en 5. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad o la base cambia a 1,2. La unidad de medida son los centímetros y la unidad de tiempo en minuto. ¿Sí?